La historia que ya conoces, esa que suele repetirse como una canción gastada, es un libro abierto sobre una mesa iluminada. Pero la que voy a contarte hoy es otra cosa. Un mapa sin terminar, una piel antigua marcada por rutas que se borran con la niebla, un rompecabezas de voces rotas, mitos a medias, promesas que no alcanzaron a escribirse porque nadie pensó que el olvido también muerde. Yo soy susurros del pasado, y en mis noches no busco héroes con adornos fáciles ni sacerdotes de postal. No esperes cascos con cuernos ni frases solemnes dichas a solas frente a un fuego perfecto. La memoria celta no es un relato único, es un mosaico. Cada pieza viene de un lugar distinto, de una época distinta, de una boca distinta. Algunas piezas brillan, otras están manchadas, y muchas faltan. Somos, en esta historia, arqueólogos de lo invisible. No levantamos piedras, levantamos palabras. Palabras que sobrevivieron al fuego, a la espada y a la costumbre más cruel de todas, la de olvidar sin culpa. Y así comenzamos. En las orillas brumosas de la antigua Irlanda, la historia no se escribía con tinta. Se cantaba, se guardaba en la garganta de los bardos y en el silencio atento de quienes sabían escuchar. Y antes de la era de los grandes campeones, antes de las lanzas famosas, antes de los juramentos que parten la vida en dos, la isla fue escenario de una sucesión de llegadas, oleadas que chocaban contra la tierra como si el mar tuviera hambre de destinos. De eso habla un texto que llegó mucho después, cuando ya todo estaba cubierto por capas y más capas de tiempo. El Lebor Gabála Eren, el libro de las conquistas. Fue escrito por manos monásticas en siglos de cristianismo, pero con el oído pegado a un pasado más viejo. Es una obra extraña, quiere ordenar lo indomable, quiere unir genealogías sagradas con relatos de dioses y sombras, quiere que Irlanda encaje en un marco que no fue hecho para ella, y aún así preserva. Cuenta que Irlanda fue tomada una y otra vez, no siempre por ejércitos, a veces por hambre, por magia, por plagas, por orgullo. La primera llegada, la más triste, fue la de un pueblo cuyo nombre suena como viento en un corredor vacío, los Partolón. Venían huyendo, no de un rey ni de una guerra, sino de una enfermedad que había mordido lejos, en Oriente, como una criatura sin rostro. Llegaron a la isla y por un tiempo todo pareció promesa. Se asentaron, abrieron la tierra, sembraron, aprendieron los ritmos del clima, levantaron refugios y el verde les respondió. Prosperaron. Pero Irlanda, incluso cuando parece quieta, nunca está sola. La isla ya tenía dueños, aunque no fueran humanos. Los textos los llaman fomorianos, seres primordiales, fuerzas viejas, caos con forma. A veces se les describe de modo torcido, como si el lenguaje no supiera dibujarlos bien. Cuerpos deformes, proporciones imposibles, rasgos que parecen una herida del mundo. No eran simplemente enemigos, eran una idea. La naturaleza salvaje, destructiva, anterior al orden. La civilización contra el caos. Esa sería la primera sombra del gran drama. Los Partolón resistieron durante 300 años, dice la tradición. 300 años de sostener el orden con manos humanas, de insistir en la cosecha, de creer en la continuidad, pero su final no fue una derrota en campo abierto. Fue peor, una epidemia total, un barrido cruel, como si el propio aire hubiera decidido cerrar la historia. Y la isla quedó vacía otra vez, vacía de voces humanas, vacía de canciones. Solo el viento, la lluvia y aquello que espera cuando nadie mira. Entonces llegó otra estirpe, los nemedianos. Ellos también quisieron construir, también quisieron empezar de nuevo, pero donde ellos ponían piedra y techo, los fomorianos ponían tributo. No un tributo simbólico, sino una extracción que parte el alma. Una porción de las cosechas y cada año 2/3 de los hijos. No era dominio político, era asfixia. Los nemedianos aguantaron lo que se aguanta cuando no se ve salida, hasta que un día, cansados de vivir con la garganta apretada, se alzaron. Asaltaron la fortaleza enemiga. El relato habla de una victoria épica, de un momento en que el orden parece imponerse al caos.
Pero Irlanda, cuando concede una victoria, suele cobrarla después. El mar se levantó. Una inundación gigantesca devoró la costa y el interior. La mayoría murió. La tierra, que a veces parece madre, otras veces se comporta como juez. Solo 30 guerreros escaparon. 30. Un número pequeño para cargar con una memoria tan grande. Se dispersaron por el mundo como brasas arrojadas lejos para que no se apagaran todas juntas. De esos 30, con el tiempo, un grupo regresó. Y aquí entra otro nombre, otro susurro: los Firbolg. Los hombres de la bolsa, dicen algunos, como si hubieran cargado arcilla, peso, barro del exilio. Volvieron a la isla como quien vuelve a un sueño de infancia. Y por un momento, por fin, hubo paz. Organizaron la tierra en 5 reinos bajo un solo rey. Se habla de soberanía, de estructura, de un primer intento serio de convertir el territorio en casa. No eran un pueblo de caprichos, eran un pueblo de normas, de honor, de límites, y aún así su reinado estaba destinado a ser breve. Porque el ciclo mitológico no es una fila de historias, es una escalera. Cada llegada trae una fuerza mayor y con ella una pregunta más peligrosa: ¿quién tiene derecho a gobernar? Entonces sucedió lo imposible. No llegaron por mar, no llegaron por caminos, llegaron por el aire. Los Tuatha Dé Danann, el pueblo de Danú, entraron en Irlanda envueltos en una niebla densa que cubrió toda la isla durante 3 días y 3 noches. No vinieron como refugiados, no vinieron como vencidos, vinieron como un panteón, maestros de magia, de arte, de saber, de guerra entendida como ciencia. Eran para los ojos humanos demasiado. La niebla no solo ocultaba su entrada, anunciaba que el mundo iba a cambiar de dueño, y trajeron consigo 4 tesoros, 4 objetos que no eran simples herramientas, sino ideas hechas materia. Pero antes de hablarte de esos tesoros y de la llanura donde chocaron 2 épocas, debo detener la voz un instante, como quien pone la mano sobre una puerta antigua antes de abrirla. Porque lo que viene no es solo una batalla, es una forma de entender el poder, la soberanía como pacto con la tierra, la perfección como requisito, la magia como derecho, el honor como última cuerda. En la próxima parte, caminaremos hacia la llanura sagrada donde el orden humano miró a los dioses a los ojos. La niebla de los Tuatha Dé Danann no era un fenómeno del clima. Era un mensaje, una forma de decirle a la isla que algo nuevo estaba respirando sobre ella y que ese aliento no venía a pedir permiso. Dicen que la niebla duró 3 días y 3 noches y que en esa penumbra los Firbolg sintieron por primera vez un miedo distinto. No el miedo a perder una batalla, sino el miedo a que el mundo cambie de reglas. Los recién llegados no se presentaron como un pueblo común. Traían conocimiento que no se aprende en una sola vida y traían, además, 4 tesoros sagrados. No eran adornos ni reliquias para un altar, eran pruebas de origen, instrumentos de autoridad, llaves para abrir el destino. Se decía que venían de 4 ciudades del norte del mundo, lugares que no son geografía sino memoria: Falias, Gorias, Murias y Finias. Allí, según los relatos, aprendieron artes, poesía, guerra, hechicería y sabiduría. Y desde cada ciudad tomaron un objeto. El primero era la piedra de Fal, la piedra del destino. No una roca cualquiera, sino un juez antiguo. Contaban que la piedra alzaba un grito solo cuando un rey legítimo se sentaba sobre ella. No había engaño posible. La tierra misma decidía. Imagina la escena, lenta como un sueño. Aspirantes pasando uno a uno, el silencio pesando, y de pronto el sonido, un grito que no viene de boca humana, un grito que corta la duda. El segundo tesoro era la lanza de Lugh. No era una lanza muy buena, era un arma viva. Se decía que ardía como antorcha, que su hambre de destrucción era tal que a menudo la mantenían sumergida en un caldero con un brebaje que la calmara, como si el metal también tuviera pulso y furia. Era la certeza ofensiva, el golpe que convierte la intención en final. El tercer tesoro era la espada de Nuada, la espada de la luz, una hoja que, una vez desenvainada, no permitía escape. No fallaba, no dudaba.
Era justicia en forma de filo, sentencia ya dictada. En estas historias, la perfección no es un lujo, es una condición. El cuarto tesoro era el caldero del Dagda, el caldero de la abundancia. De él podía salir comida sin fin. Nadie se levantaba de su borde con hambre. En una cultura donde la hospitalidad pesa como ley, ese caldero era más que riqueza, era poder social. La promesa de que el reino nunca se vaciaría. Piedra, lanza, espada, caldero. Legitimidad, ataque, justicia, abundancia. Con esos símbolos en la mano, los tuata no estaban pidiendo lugar, estaban declarando dominio. Y el dominio, tarde o temprano, exige un campo abierto. El rey de los Firbolg, Eochaid mac Éirc, reunió a su gente. No porque creyera que la fuerza bastaría, sino porque el honor no permite mirar hacia otro lado. La llanura elegida para el choque tenía un nombre que suena a tierra vieja. Mac Tuired, una llanura sagrada donde la historia se vuelve músculo. Allí se encontraron dos eras. Los Firbolg traían orden humano, estructura, leyes. Los tuata traían magia y un derecho que parecía venir de un mundo anterior al mundo. Y cuando el primer golpe cayó, ya no era solo una guerra por territorio, era una guerra por el significado de la soberanía. Nuada, rey de los tuata, se alzó al frente con su espada de luz. Los Firbolg respondieron con valentía dura, de esa que no se aprende, se hereda. La batalla duró días, días que se volvieron barro, días donde el aire olía a hierro, días en que el valor se medía no en victoria, sino en insistir un latido más. Y aún así, por mucho honor que hubiera en el bando humano, la magia inclinaba la balanza. Los Firbolg cayeron poco a poco, no por cobardía, sino por límite. No eran rivales para un pueblo que traía consigo armas que parecían hechas con leyes distintas. Pero la batalla, como toda historia celta, guarda una herida inesperada. En el combate singular, Nuada se enfrentó al campeón de los Firbolg, Sreng. Y allí ocurrió lo impensable. Nuada perdió la mano. Un corte limpio, brutal, suficiente para cambiar la forma del reino. Los tuata ganaron el conflicto. La isla quedó en sus manos, pero su rey, aunque vencedor, quedó marcado. Y aquí aparece una regla que ilumina toda esta mitología como una llama fría. Entre los tuata de Danann, el rey debía ser físicamente perfecto, no por vanidad, por creencia. La soberanía estaba atada al cuerpo. Un rey incompleto era un reinado incompleto. Con la mano perdida, Nuada tuvo que abdicar. Es un giro cruel. La espada que no falla no pudo evitar el corte que lo despojó. La victoria no lo salvó del requisito. Los Firbolg, derrotados, no fueron aniquilados. Se les permitió quedarse en una parte pequeña de la isla. Un gesto de piedad que también es mensaje. Incluso en la guerra, el honor conserva un lugar, aunque sea estrecho como una franja de costa. Y así Irlanda se convirtió, por primera vez, en hogar visible de sus dioses. Pero el trono vacío no tarda en llenarse, y cuando se llena con la persona equivocada, la tierra lo siente. El sucesor de Nuada fue Bres. Hermoso, sí, de apariencia impecable, pero su belleza no traía justicia. Bres gobernó con dureza, con tributos injustos, con desprecio. Y la soberanía, en estas historias, no es solo sentarse en un asiento, es sostener un pacto. Mientras Bres apretaba el reino, en la sombra se movían dos fuerzas, la curación y la forja. Porque los tuata, incluso con toda su magia, entendían algo básico. Para sostener el poder hay que reparar lo roto. El sanador Dian Secht tomó la tarea imposible. Hizo para Nuada una mano de plata, tan trabajada que parecía viva. Con esa prótesis, Nuada fue llamado de la mano de plata, y ya en ese nombre hay un eco, el metal convertido en cuerpo, la artesanía como milagro. Pero no bastó. El hijo del sanador, Miach, quiso más. No aceptó que un rey cargara metal como destino, y con un conocimiento profundo, más antiguo que la envidia, pero no más fuerte que ella, logró que la mano de carne volviera a crecer. Ese acto, que debería haber sido celebrado, encendió un veneno familiar. Dian Secht, dominado por celos, mató a su propio hijo. Los dioses celtas no son estatuas limpias, son poder y defecto, grandeza y herida.
Y por eso su mundo se siente cercano. Porque incluso la divinidad, aquí, puede mancharse las manos. Con la mano restaurada, Nuada recuperó la perfección física. Y con ella, el derecho al trono. Brez fue derrocado. La isla respiró, aunque todavía no sabía lo que venía. Porque Brez no era solo un mal rey. Era un puente hacia algo peor. Tenía sangre ligada a los fomorianos, esas fuerzas antiguas del caos, y cuando cae un rey con esa sangre, el mar oscuro escucha. En la próxima parte, la guerra ya no será contra humanos honorables. Será contra lo primordial. Y en medio del concilio de dioses surgirá una figura que no domina solo una cosa, sino todas. Lugh, el maestro de las artes, la mente que vuelve estrategia lo imposible. La caída de Brez no fue un simple cambio de mando. Fue una señal lanzada al borde del mundo, una piedra en el agua oscura. Y en las profundidades, aquello que dormía con un ojo abierto volvió a moverse. Los fomorianos, fuerzas antiguas y torcidas, no olvidaban. Para ellos la historia no era una línea, era un ciclo de deuda. Y Brez, expulsado, no regresó a pedir perdón, regresó a buscar respaldo. Cruzó hacia los suyos, hacia ese parentesco incómodo que une a veces lo divino con lo monstruoso, y ofreció lo que todo traidor ofrece: un camino. Así empezó la preparación de la Segunda Gran Guerra. No una disputa de reinos humanos, sino un choque cósmico entre orden y caos. Nuada, restaurado, volvió a ocupar el trono. La mano de carne lo hacía completo ante la ley antigua. Pero la completitud en estos relatos no garantiza la calma. Solo concede derecho a sostener el peso. En los salones de los Tuatha Dé Danann, la conversación se volvió guerra. No era solo reunir guerreros, era reunir capacidades. Porque el enemigo no era una tribu más, era una tempestad con voluntad. Y entonces una presencia nueva empezó a imponerse, no con gritos, con precisión. Su nombre era Lugh. Cuando Lugh llegó a la corte, lo primero que encontró fue una puerta cerrada. El portero, guardián de las reglas, le preguntó qué arte dominaba, qué habilidad única podía ofrecer, porque allí, decían, solo entraba quien aportara algo que no se repitiera. Lugh respondió con calma, como si ya supiera el final. Dijo que era herrero. El portero contestó que ya tenían uno. Lugh dijo que era carpintero. También tenían. Dijo que era poeta. También. Dijo que era guerrero, sanador, músico, estratega, mago, artesano. Y a cada respuesta, la misma negativa. Ya hay uno. Hasta que Lugh preguntó, con una voz que no necesitaba elevarse, si ya había en la corte alguien que reuniera todas esas artes en una sola persona. El portero calló, porque el silencio, a veces, es la única verdad posible. Y lo dejó pasar. No era solo un prodigio, era una idea, la excelencia total. La figura que encarna aquello que una sociedad valora cuando todavía cree que el conocimiento puede vencer a la fuerza. En el concilio de guerra, las voces discutían cómo se discute cuando se teme perder. Algunos querían atacar, otros querían resistir, otros proponían magia pura. Pero Lugh escuchó como escucha quien ve el tablero entero. No levantó la espada primero, levantó el plan. Preguntó quién podía forjar armas que no fallaran, y allí estaba Goibniu, el herrero divino, dueño del fuego que no se apaga. Preguntó quién podía sanar heridas al instante, y allí estaba Dian Cecht, con su fuente de curación, ese pozo de hierbas y brebajes donde los guerreros volvían a levantarse como si la carne obedeciera una ley más blanda. Preguntó quién podía levantar el ánimo y quebrar el miedo. Y entonces, como una sombra enorme que sonríe, apareció el Dagda, el Padre Poderoso, el que sostiene el clima y el hambre con la misma mano. Dagda no era un rey perfecto de apariencia fina. Era grande, abundante, casi excesivo. Y sin embargo, en él residía el pulso del pueblo. Tenía su caldero sin fondo, su maza de doble destino, un extremo mata, el otro devuelve vida, y su arpa, que no era instrumento, era control del ánimo y de las estaciones. En tiempos de guerra, el Dagda no solo alimenta, ordena el tiempo interno de un ejército, tristeza, risa, sueño, como si las emociones fueran cuerdas tensas en su mano.
Pero incluso con todo eso, el enemigo seguía siendo más que un ejército. Los fomorianos traían consigo la brutalidad del mar y la piedra. Traían a su líder, Valor, el del ojo mortal. Se decía que su ojo no era simple mirada, era veneno, era un peso que cae sobre la vida. Para abrirlo hacía falta levantar el párpado con ayuda, porque el poder era tan denso que incluso él lo contenía como quien contiene una plaga. Pero cuando se abría, la muerte se volvía rápida. Los Tuatha entendieron que la batalla no podía depender solo de Valor. Había que neutralizar ese ojo. Había que hacer que el caos se cortara a sí mismo antes de morder. Lugh se convirtió en el centro de la preparación, no porque todos lo obedecieran con docilidad, sino porque todos, incluso los más antiguos, empezaron a reconocer algo. En una guerra contra lo primordial, la mente es un arma. Llegó el día. La llanura volvió a ser testigo. El aire vibró como si supiera que iba a recordar. Los fomorianos avanzaron como avanzan las tormentas, sin urgencia, porque creen que todo termina cediendo. Los Tuatha se mantuvieron firmes como se mantiene firme una muralla cuando detrás hay hogar. El choque fue brutal, y dentro de ese choque la guerra tomó forma de duelo. Valor alzó su ojo, sus hombres se prepararon para levantar el párpado. El instante se estiró. Un segundo puede ser una era cuando lo que viene es final. Y entonces Lugh actuó. No fue un ataque frontal. Fue una respuesta exacta. Aprovechó el momento en que el ojo se abría, ese único instante donde el poder se expone, donde el veneno queda sin cubierta. Lanzó con precisión terrible y su proyectil entró en el ojo de Valor, atravesó la cabeza y el líder cayó como cae un tronco viejo cuando por fin cede la fibra. La muerte de Valor fue el quiebre. El caos, sin centro, se volvió ruido. Los fomorianos comenzaron a retroceder y la llanura, empapada de destino, vio cómo el orden se imponía una vez más. Los Tuatha vencieron. Pero aquí no hay victoria limpia, porque vencer no significa borrar al enemigo, significa empujarlo a otro sitio. El caos no desaparece, se repliega, se esconde, espera. El pueblo de Danu quedó como guardián de la isla. Por un tiempo, Irlanda tuvo dioses visibles y soberanía firme. Y sin embargo, mientras la guerra se apagaba, una figura recorría los bordes del combate, como si la sangre fuera tinta y ella supiera leer. Morrigan. No era la guerra como gloria, era la guerra como destino. A veces cuervo, a veces loba, a veces anciana que anuncia el final sin decirlo de frente. Su presencia no promete victoria, promete cambio. Y donde ella pasa, la historia aprende que nadie controla del todo el resultado. En la próxima parte, entraré en la sombra de esa gran reina. Te contaré cómo su voz se posa en los héroes, cómo el campo de batalla se vuelve altar y por qué, en estas leyendas, el destino no siempre se combate, a veces solo se escucha. Después de la caída de Valor, la llanura quedó llena de un silencio extraño. No era paz. Era esa pausa que deja una tormenta cuando se aleja. El aire sigue cargado. Los árboles todavía tiemblan y uno sabe que el cielo puede volver a oscurecerse sin aviso. Los Tuatha de Danann habían vencido, sí, pero el precio de las victorias antiguas nunca se paga solo con sangre. Se paga también con presagios, y allí, entre el humo bajo y el olor áspero del hierro, se movía ella. Morrigan. Su nombre se traduce como Gran Reina o Reina Espectral, pero ninguna traducción la encierra del todo. Morrigan no es una diosa de la guerra entendida como estandarte y medalla. Es la guerra en su forma más desnuda, la que decide, la que dobla el destino, la que empuja la mano de un guerrero hacia el error o hacia el golpe exacto. Se la describe como triple, no porque sean tres nombres para la misma máscara, sino porque su poder se manifiesta como una tríada. Badb, el cuervo del combate; Macha, la furia; Nemain, el pánico. En esa triple presencia está su esencia. La batalla no ocurre solo en el campo, también ocurre dentro del pecho. A veces, en los relatos, Morrigan aparece como un cuervo. No un ave cualquiera. Un cuervo que no busca restos, busca nombres.
Imagina el fragor, gritos, metal contra metal y por encima un graznido solitario. Ese sonido no es fondo, es sentencia. Porque cuando el cuervo de Morrigan está allí, alguien ya está marcado aunque todavía respire. El cuervo, en la tradición celta, no es solo muerte, también es visión, sabiduría amarga, saber lo que viene y no poder frenarlo. Otras veces Morrigan toma forma de loba, y la loba no mira desde arriba, entra. La loba empuja el miedo contra la espalda de los hombres, corre entre cuerpos, rompe orden, convierte filas en desbandada. Donde el cuervo anuncia, la loba ejecuta. Es instinto puro, esa parte de la guerra que no necesita estrategia, solo hambre. Pero hay una forma aún más inquietante. La anciana lavandera. Dicen que aparece junto al agua lavando ropa manchada de sangre antes de una batalla. No es piedad, es anuncio. Si ves que lava tu prenda, la historia ya te ha escrito el final. Y la tragedia está en eso. No te mata ella. Te revela. En el mundo celta, la soberanía y la muerte se tocan. La tierra elige rey y la misma tierra cobra. Morrigan se mueve en ese borde como un dedo sobre un filo. Soberanía, destino, final. Por eso, incluso después de la victoria sobre los fomorianos, los tuatha no celebraron como celebra un ejército humano. Ellos sabían que el caos no se destruye, se desplaza, se oculta. Y el otro mundo, el Cid, ya esperaba, como un segundo corazón debajo de la colina. Con el tiempo, las historias dicen que los tuatha fueron perdiendo su dominio visible. No porque fueran débiles, sino porque la superficie del mundo cambia de manos como cambia la marea. Los dioses se replegaron, pasaron a vivir en los túmulos, en colinas huecas, en palacios invisibles bajo tierra o bajo agua. Se volvieron presencia escondida, y allí, en ese tránsito, una idea se vuelve clara. El mundo celta no está dividido en aquí y más allá como un muro. Está dividido como una niebla, a veces separa, a veces une. Pero antes de que el relato se hunda en el Cid, hay que mirar de nuevo el trono. Porque un reino no se sostiene solo con victoria, se sostiene con leyes, con pactos, con símbolos, y sobre todo con un cuerpo que cumpla la regla. Nuada volvió a reinar, restaurado. Sin embargo, su historia ya estaba marcada por el corte. Y aunque su mano regresó, la memoria del corte quedó. Los reyes en estas leyendas no son dueños del destino, son su vitrina. En torno a ellos trabajan figuras esenciales: el sanador, el herrero, el consejero, el músico que puede doblar el ánimo. Dian Cecht y Goibniu no son nombres secundarios. Son el recordatorio de que la guerra no se gana solo con fuerza, se gana con reparación y con fuego controlado. En la fragua de Goibniu, las armas nacían sin falla. No se rompían, no traicionaban. Esa perfección técnica era una forma de magia. La civilización convertida en filo. Y en la fuente de curación de Dian Cecht, los cuerpos volvían. La batalla se volvía extraña. El herido salía del agua y regresaba al frente como si la muerte fuera una puerta que se abre y se cierra. En ese detalle se entiende el tono del mito. La frontera entre vida y final es más delgada de lo que parece. Pero incluso en ese mundo de maravilla hay celos, hay orgullo, hay muerte entre familia. El asesinato de Miach no desaparece del relato, permanece como una mancha que no se lava. Porque los dioses celtas no son santos, son espejo. Y entonces, cuando parece que todo podría asentarse, el relato cambia de ciclo. No de golpe, sino como cambia una noche. Primero baja un poco la luz, luego ya no reconoces las formas. Los dioses se alejan, los héroes se acercan. El tiempo del mito divino empieza a ceder su lugar al tiempo humano. Clanes, reyes mortales, ambición, pactos rotos, orgullo que mueve ejércitos. En la próxima parte entraré en la era del Ulster. Allí la sangre ya no pertenece a deidades, sino a hombres que se creen invencibles. Y en el centro de esa tormenta habrá un nombre que no suena a corona, sino a promesa peligrosa: Cu Chulainn, el perro de Culann. Cuando los dioses se retiran a la niebla, no desaparecen. Se vuelven fondo, como una música baja que sigue sonando aunque ya no prestes atención. Y en ese fondo empieza el ciclo del Ulster,
un mundo donde las decisiones ya no las toma un panteón, sino un puñado de hombres y mujeres con orgullo, hambre y memoria. Aquí la guerra ya no es un choque cósmico, es rivalidad entre reinos, es insulto convertido en campaña, es una palabra dicha en un banquete que termina costando vidas. Y en el centro de ese mundo, como un relámpago que nunca pide permiso, aparece un joven destinado a la fama y a la ruina. Ku Chulainn. Antes tuvo otro nombre. Setanta. Un niño, todavía sin leyenda. Pero la mitología irlandesa no deja a los grandes en calma. Les coloca un umbral temprano, una prueba que define el resto. La historia lo dice con una sencillez peligrosa. Setanta estaba jugando cuando se cruzó con el mastín de Culann, un perro enorme, criado para defender un hogar como si defendiera un reino. El animal se lanzó, y el niño no huyó. Lo mató, no por crueldad, sino por instinto de supervivencia. Y después, cuando el silencio cayó sobre el cuerpo del perro, llegó el peso verdadero. La culpa. Culann había perdido su guardián, su protección. En una sociedad donde el honor es una forma de ley, eso no se compensa con palabras vacías. Setanta, todavía niño, hizo una promesa. Dijo que ocuparía el lugar del perro, que protegería la casa de Culann hasta que un nuevo mastín creciera. Así nació el nombre Ku Chulainn, el perro de Culann. No era un apodo, era un juramento convertido en identidad, y desde ese momento, el destino lo llevó como se lleva una armadura que también aprieta el pecho. Pero la fuerza no basta para ser leyenda. Hace falta forma, técnica. Y para eso, el joven cruzó hacia el norte, hacia la isla de Skye, donde lo esperaba una maestra que no entrenaba soldados, entrenaba destinos, Skatach. Su nombre suena a sombra, y eso es, una sombra que enseña a moverse en la guerra como si la guerra fuera danza. Guerrera y hechicera, maestra temida, figura que aparece en las historias como un filo frío. Bajo su tutela se entrena quien quiere sobrevivir a lo imposible. Allí también estaba Ferdia, amigo y rival, hermano de armas, alguien con quien Ku Chulainn compartiría algo más fuerte que el afecto. Compartiría una tragedia futura. Skatach le enseñó el combate como ciencia y le entregó el secreto de un arma que no pertenece del todo a este mundo. El Gae Bolg, una lanza de muerte, no se usa como se usan otras, entra y se abre. El daño no es solo herida, es sentencia. Y como toda enseñanza verdadera, también llegó una profecía. Una vida corta, pero cargada de gloria. Fama eterna, sí, pero al precio de poco tiempo. El tipo de destino que suena hermoso cuando eres joven y te parece que el nombre vale más que el cuerpo. Sin embargo, lo más temible de Ku Chulainn no era solo su técnica ni su arma. Era aquello que ocurría cuando el combate lo tomaba entero. El Rhya Strad. No era simple ira, no era enfado, era transformación. Un frenesí de batalla que lo convertía en algo que ya no era del todo humano. El cuerpo se torcía, las articulaciones se forzaban como si la carne quisiera adoptar otra geometría. Los ojos cambiaban, el cabello se erizaba. El calor le subía como vapor desde la cabeza. En ese estado no era un guerrero, era una fuerza. Quien lo veía entendía que no estaba peleando contra un hombre. Estaba peleando contra el desborde. Pero el Rhya Strad tenía un precio, lo volvía impredecible, peligroso incluso para los suyos. Y para calmarlo, decían, era necesario sumergirlo en barriles de agua fría, uno tras otro, hasta que la temperatura le devolviera la forma de persona, mitad hombre, mitad herencia divina. En algunas versiones se habla de un vínculo con Luke, como si la antigua luz todavía buscara un cuerpo donde volver a encenderse, y así llegamos al corazón de su epopeya. El Ulster enfrentó una amenaza enorme por una disputa que, en apariencia, era pequeña, porque en estas historias lo mínimo es chispa suficiente. La reina Medb de Connacht comparó su riqueza con la de su esposo. Descubrió que eran iguales en todo, salvo en una cosa. Él poseía un toro famoso. Y Medb, incapaz de aceptar estar por debajo en algo, decidió conseguir un toro aún mejor. El toro marrón de Cully. Hubo negociación, hubo orgullo. Hubo palabras torpes dichas por emisarios.
el acuerdo se rompió, y Medb juró tomar el toro por la fuerza. Reunió un ejército inmenso, el mayor que Irlanda recordaba. Marchó hacia el norte, y el Ulster, en el peor momento, quedó debilitado por una maldición antigua. Los guerreros cayeron en una debilidad súbita, postrados, incapaces de levantarse cuando más se los necesitaba. El rey Conchobar quedó inmóvil. El reino, sin su fuerza. Solo uno quedó en pie, Cuchulainn, aún joven, casi un muchacho en comparación con los hombres que venían contra él, y sin embargo se plantó como se planta un árbol en mitad del viento. Invocó una ley vieja, el combate singular. Para avanzar por territorio del Ulster, Connacht debía enviar cada día a un campeón a enfrentarse con él, uno contra uno. Si no aceptaban, no avanzaban. Así la guerra se volvió una cadena de duelos. Día tras día, Cuchulainn sostuvo solo el umbral del reino. Derrotó guerreros célebres, rompió filas, detuvo avance. Y Medb, que no sabía perder, empezó a buscar otra herramienta: la manipulación. La historia con cada duelo se afila, porque no puede durar para siempre. Tarde o temprano, el destino exige su pieza más amarga. Y esa pieza tiene nombre: Ferdia. En la próxima parte te contaré cómo Medb forzó a un amigo a convertirse en enemigo, cómo el honor puede ser usado como arma, y cómo un duelo puede partir a un héroe por dentro más que cualquier lanza. Medb había aprendido algo esencial: no se derrota a Cuchulainn con fuerza común, no mientras el combate siga siendo uno contra uno, no mientras el joven del Ulster conserve el derecho a elegir el ritmo de la guerra. Así que buscó otra grieta, no en su brazo, no en su técnica, no en su valor, buscó en su corazón, porque el corazón, incluso en los héroes, tiene puertas, y una de esas puertas se llamaba Ferdia. Ferdia no era un desconocido, no era un mercenario con hambre de gloria, era alguien que había compartido formación, heridas, noches de entrenamiento y promesas viejas. Se habían entrenado juntos bajo la sombra de Scatach, habían bebido de la misma disciplina, habían aprendido a mirar el golpe antes de que nazca. La amistad entre guerreros en estas historias no es un adorno sentimental, es un pacto, es familia sin sangre. Medb lo sabía, lo llamó, lo rodeó de palabras, lo tentó con riquezas, con honores, con recompensa. Ferdia se negó, no una vez, varias. Sabía lo que significaba alzar la mano contra su hermano de armas. Sabía que ninguna victoria limpia una traición así. Entonces Medb cambió de filo. Lo humilló, lo llamó cobarde, lo expuso, insinuó que temía al campeón del Ulster, y en una sociedad donde el honor es una piel visible, la humillación es una herida pública. Pero aún así, Ferdia resistía. Medb fue más lejos. Juró que si no aceptaba, lo deshonraría a él y a su linaje en canciones futuras. En el mundo de los bardos, esa amenaza era peor que la muerte. Porque morir es un final. Ser recordado como cobarde es una condena que no termina. Ferdia cedió. No por odio, por presión, por obligación, por esa trampa cruel donde el honor se convierte en cadena. Cuando la noticia llegó a Cuchulainn, el joven no celebró. No se alegró de medirse con un igual. Sintió el peso como se siente un invierno temprano. Comprendió que Medb había encontrado la única forma de herirlo antes del golpe. Y así, en un lugar marcado por el paso de los ejércitos, comenzó el duelo. Duró 4 días y 4 noches. No fue una pelea de insultos y rabia. Fue una pelea de respeto, tan feroz como íntima, tan precisa como triste. Durante el día se atacaban con todo lo que sabían: lanzas, espadas, técnicas aprendidas en la Isla de la Sombra. Sus cuerpos hablaban un idioma que casi nadie entendía. El agua del río, testigo silencioso, parecía aprender esos movimientos. Durante la noche dejaban caer las armas. Se curaban mutuamente, se vendaban, compartían comida. Hablaban de los tiempos en que todavía no había reina capaz de torcerles el camino. En esas horas, la guerra se detenía solo para volverse más dolorosa al amanecer. La tradición dice que se abrazaban antes de dormir,
y que al amanecer volvían a intentarse matar. En el cuarto día, la batalla llegó al borde. Ferdia tenía ventaja con una protección especial, una piel de combate que resistía golpes que habrían partido a otro hombre. Ku Chulainn estaba agotado, herido, y el Ulster seguía sin levantarse. El campeón sostenía la frontera con el cuerpo ya roto. Entonces Ferdia estuvo a punto de darle el golpe final. Y Ku Chulainn, desesperado, hizo lo único que no quería hacer. Llamó a su arma secreta, el Gae Bolg. Ese nombre no suena como otras armas. Suena como una puerta cerrándose. El relato lo muestra como un gesto extremo, casi sucio, no por maldad sino por necesidad. La lanza fue lanzada y entró, y dentro del cuerpo de Ferdia cumplió su naturaleza. Abrirse, multiplicar el daño, volver imposible el retorno. Ferdia cayó, y en ese instante la victoria se volvió amarga como ceniza. Ku Chulainn corrió hacia él. Lo sostuvo, no sostuvo a un enemigo, sostuvo a un hermano. Y lloró, no un llanto elegante, un llanto roto. De esos que no piden perdón porque ya no sirven los perdones. En ese duelo se concentra el corazón del ciclo del Ulster. El honor que protege un reino, pero que también destruye lo que ama. La traición que no siempre viene con puñal. A veces viene con palabras bien puestas por una reina inteligente. Mientras Ku Chulainn sostenía el cuerpo de Ferdia, el ejército de Medb seguía allí, esperando que el obstáculo se quebrara. No entendían del todo lo que habían provocado. Para ellos era un duelo más. Para el héroe era una amputación del alma. Y aún así, tuvo que levantarse. Porque en estas historias, la compasión no detiene la guerra. Solo la hace más pesada. Poco después, la maldición del Ulster empezó a aflojar. Los guerreros comenzaron a recuperar fuerzas, como si la tierra al fin les devolviera el pulso. El reino se organizó. La guerra, que había dependido de un solo muchacho, se volvió de muchos. El conflicto por el toro terminó, como terminan muchas disputas antiguas, con destrucción suficiente para que nadie pueda llamar ganancia a lo que queda. El toro fue tomado, sí. Hubo caos, muerte, regreso, y al final incluso los símbolos de riqueza, los grandes animales, cargaron la violencia en el cuerpo. Pero la fama de Ku Chulainn quedó sellada. No como la de un vencedor alegre, sino como la de un héroe marcado. El tipo de nombre que se canta con admiración y con miedo, porque todo el mundo sabe que su gloria está hecha de pérdidas. En la próxima parte te hablaré de Medb, de Conchobar y del resto de figuras que giran alrededor de este torbellino. Porque el Ulster no es solo un héroe, es un coro de ambición, impotencia y lealtad rota. Y cada voz empuja la historia hacia un final que no se siente como final, sino como herida larga. En el ciclo del Ulster, nadie está solo aunque luche solo. La epopeya parece sostenerse sobre un héroe, pero en realidad es una rueda. Cada figura es un radio, y si uno se rompe, la historia se inclina. Medb no es solo la reina que quiso un toro. Eso sería reducirla a caricatura. Medb es ambición con inteligencia, orgullo con disciplina. En un mundo donde el poder suele vestirse de voz masculina, ella gobierna sin pedir disculpas. Lidera ejércitos, decide alianzas, conoce la utilidad de la palabra y el costo del insulto. Y sobre todo, entiende algo esencial, que el honor ajeno puede usarse como arma. Por eso su conflicto con Ku Chulainn no es únicamente militar, es un duelo de voluntad. Ella no quiere solo el toro, quiere la prueba de que nada está fuera de su alcance. Quiere que el Ulster sienta que su soberanía puede ser empujada como una puerta mal cerrada. Frente a ella está Conchobar mac Nessa, rey del Ulster, figura trágica desde el inicio. No por falta de legitimidad, sino por impotencia. Mientras su reino es invadido, él yace debilitado por la maldición. En términos narrativos, su debilidad crea el escenario perfecto. El rey no puede cumplir su rol y el campeón debe ocupar el lugar del escudo. Pero en términos más hondos, Conchobar representa una herida política. La autoridad que existe, pero no puede actuar. El trono como carga inmóvil. Y esa imagen queda grabada en el relato como una sombra. Mientras el joven derrama sangre por el reino, el rey permanece postrado. La gloria se desplaza del centro hacia el borde. Y allí, en el borde,
Ardiendo está Cu Chulainn, que sostiene el peso de un país como si sostuviera una lanza clavada en el suelo. Sin embargo, si Medb es ambición y Conchobar es impotencia, Ferdia fue la lealtad convertida en tragedia. Su muerte no solo duele por amistad perdida, duele porque revela una verdad cruel. Incluso la hermandad más firme puede ser quebrada si alguien sabe dónde apretar. Y la epopeya del Ulster se alimenta de esas tensiones. No es un relato de buenos contra malos, es un relato de fuerzas humanas. El orgullo de Medb, la fragilidad del rey, la carga del héroe, la culpa del amigo obligado. Todo eso se mezcla hasta que la guerra deja de ser guerra y se vuelve un espejo. Pero el tiempo no se queda en el Ulster. En la tradición irlandesa, el relato se mueve como se mueve la noche. Cambia de región sin avisar, y cuando te das cuenta, ya estás en otra luz, con otros nombres y otro tono. Tras el Ulster llega un ciclo diferente, menos oscuro, más errante, a veces incluso más ligero, aunque su ligereza también tenga dientes. El ciclo feniano. Aquí la épica se abre. Ya no es un solo campeón contra un ejército, es una hermandad, una banda de guerreros cazadores. Los Fianna. No son un ejército formal, son una orden, una comunidad armada que vive entre el bosque y el deber, entre la ley y el margen. Su líder es Fionn mac Cumhaill. Fionn no es como Cu Chulainn. No es un relámpago trágico que se consume rápido. Es más bien una fogata sostenida, carisma, astucia, liderazgo. Puede luchar, sí, pero su fuerza no está solo en el golpe. Está en decidir cuándo no golpear. Y los Fianna tienen reglas. Reglas duras, como corresponde a una hermandad que quiere sobrevivir a sí misma. Para entrar no bastaba con ser fuerte. Había que tener cuerpo y mente. Había que saber poesía, porque en Irlanda la palabra también es arma. Había que moverse en el bosque sin delatar el paso. Había que saltar y esquivar. Había que resistir. Era una élite, pero no por sangre, por prueba. En ese mundo, la aventura se vuelve colectiva. Hay viajes, hay encuentros con lo extraño. Hay magia. Hay relatos que rozan lo humorístico y lo terrible sin separarlos demasiado, como si ambos pertenecieran a la misma raíz. Y en el centro de Fionn hay un origen que no nace de una espada ni de una profecía de sangre, sino de algo pequeño y luminoso. Un pez, el salmón del conocimiento. La historia dice que en un pozo cercano al río Boyne vivía un salmón antiguo, alimentado por avellanas sagradas. Quien comiera su carne obtendría sabiduría completa. Pasado, presente, futuro, respuestas incluso antes de la pregunta. Un sabio llamado Finegas buscó ese pez durante 7 años. Cuando al fin lo atrapó, ordenó a su aprendiz, Fionn, que lo asara, con una advertencia clara: no comerlo. Fionn obedecía, pero el destino no siempre necesita desobediencia. A veces solo necesita accidente. Mientras asaba el salmón, una ampolla se formó en la piel. Fionn la tocó, se quemó el pulgar y por reflejo se llevó el dedo a la boca. Fue suficiente. La sabiduría entró como entra una ola fría. De golpe, Finegas lo vio en sus ojos y entendió que el conocimiento había elegido dueño. Y sin rabia aceptó lo inevitable. Le dijo que comiera el resto, porque lo que es de destino no se discute. Desde entonces, cada vez que Fionn necesitaba una respuesta, llevaba su pulgar a la boca, como quien toca un recuerdo, y el saber volvía. En la próxima parte, entraré en las historias más tristes de los Fianna. Amores que se vuelven persecución, juramentos que encierran y un viaje hacia una tierra donde el tiempo no corre igual, hasta que un pie toca el suelo equivocado. En el mundo de los Fianna, la aventura suele llevar máscara amable, bosques, caza, banquetes, música. Pero la mitología irlandesa tiene una costumbre antigua. Cuando parece que todo podría quedar en calma, deja caer una historia de amor que no salva, sino que arrastra. Y una de esas historias tiene 2 nombres que todavía suenan como huida: Diarmuid y Grain. Fionn mac Cumhaill ya era famoso, ya era líder, ya era centro. Pero el tiempo, ese enemigo que no necesita ejército, había avanzado sobre él. Aún así, su prestigio seguía intacto. Por eso le ofrecieron la mano de Grain, hija del gran rey.
La promesa parecía política, como tantas, unión para sostener equilibrio. Pero Graín no quería ese equilibrio. En la noche de la boda miró a los guerreros del séquito. Entre ellos estaba Diarmuid, el más hábil y también el más bello, marcado por un signo peligroso, un lunar de amor que hacía que muchas mujeres, al verlo, sintieran un deseo inmediato, como si el cuerpo recordara algo que la mente nunca vivió. Graine decidió, y decidió con astucia, hizo dormir a los invitados con una bebida cargada de sueño. Cuando el salón se apagó en respiraciones profundas, se acercó a Diarmuid y le impuso un gaze, una obligación sagrada. No era un simple «te lo pido». Era un mandato que, si se rompía, traía desgracia y deshonra. Le ordenó que la llevara lejos, que huyera con ella. Diarmuid quedó atrapado. No quería traicionar a Fionn, no quería romper lealtad, pero el gaze le cerraba todas las puertas. Negarse era destruirse. Así empezó la huida. Fionn, herido por dentro y por fuera, movilizó a los Fianna. La persecución duró años, años de caminos, de escondites, de refugios prestados. Diarmuid y Graín sobrevivían como sobreviven los que corren, con hambre, con alerta, con el miedo siempre cerca del cuello. A veces algunos guerreros ayudaban en secreto a la pareja, no por rebeldía abierta, sino por compasión o por respeto hacia Diarmuid, porque en los Fianna la lealtad es fuerte, pero no siempre es simple. Hay relatos donde Diarmuid se oculta en un árbol mientras Fionn pasa por debajo. Y ese detalle es casi una imagen completa del ciclo feniano. El bosque como testigo, el destino conteniendo el aliento, la cercanía del desastre. Con el tiempo la persecución se desgastó. Llegó un acuerdo, un perdón a regañadientes. La pareja se asentó. Tuvieron hijos. Por un momento pareció que la historia, por una vez, aceptaría un final menos cruel. Pero el resentimiento no muere por decreto. Y Fionn, por más sabio que fuera, seguía siendo humano. El orgullo herido no siempre se cura con años. Años después, Fionn invitó a Diarmuid a una cacería. No una cacería común, un jabalí especial, marcado por magia y por vieja deuda. Se decía que ese jabalí era la forma renovada de un enemigo ligado al pasado de Diarmuid, una reencarnación de sangre vieja. Diarmuid lo enfrentó y lo mató, como corresponde a un guerrero que no sabe retroceder. Pero el jabalí lo hirió de muerte. Y aquí llega el nudo. La única manera de salvarlo era que Fionn le diera agua con sus manos, porque el agua tomada de las manos de Fionn tenía poder de curación. Era un don, una última puerta. Fionn se acercó, tomó agua, pero dejó que se escurriera entre sus dedos, una vez y otra, como si el tiempo pudiera estirarse lo suficiente para que la muerte hiciera su trabajo sin que él tuviera que cargar con el acto. Cuando por fin decidió ofrecer el agua, ya era tarde. Diarmuid murió a sus pies. Esta historia no pinta a Fionn como monstruo, lo pinta como alguien vencido por lo que todos conocen y pocos admiten: la amargura, la incapacidad de soltar, la venganza disfrazada de demora. Y Grain, que había elegido el amor como salida, quedó con un amor que no podía sostenerse contra el peso del orgullo de un líder. Pero la tristeza feniana no termina ahí. Hay otra historia, más lenta, más melancólica, donde el enemigo no es un rey ni un jabalí, sino el tiempo mismo. Y esa historia pertenece a Oisín, hijo de Fionn, bardo de los Fianna. Oisín vio aparecer entre la bruma a una mujer sobre un caballo blanco. Se llamaba Niam, hija del rey de Tir na Nog, la tierra de la eterna juventud. Lo invitó a ir con ella. Prometía un lugar sin vejez, sin enfermedad, sin dolor. Oisín aceptó. Cruzaron el mar. Llegaron al otro lado. En Tir na Nog, el tiempo no camina como camina aquí. Oisín vivió lo que le pareció un breve tramo de felicidad, 3 años en compañía de Niam, pero la nostalgia es una grieta que ni la inmortalidad puede sellar. Extrañó a su padre, extrañó a los Fianna, extrañó su tierra con su lluvia y su aspereza. Niam, con tristeza, lo dejó partir, pero le dio una advertencia.
No debía bajar del caballo en Irlanda. Si su pie tocaba la tierra, los 300 años que habían pasado realmente caerían sobre él. Oisin volvió, y la Irlanda que encontró era otra. Los Fianna ya no estaban. Los nombres se habían vuelto polvo. Los lugares eran reconocibles y extraños a la vez, como una casa soñada. Vio a hombres intentando mover una roca. Quiso ayudar. Se inclinó desde el caballo. La montura cedió. Oisin cayó, y su pie tocó la tierra. En un instante, los siglos se le subieron al cuerpo como una marea brutal. Se volvió anciano, frágil, casi deshecho. El caballo desapareció, como desaparecen las puertas cuando ya las cruzaste mal. Dicen que fue encontrado por Patricio, el santo, y que hablaron. El viejo bardo le contó historias de héroes y de dioses. Y Patricio, desde un mundo nuevo, escuchó como se escucha algo que ya no se puede vivir, solo registrar. Esa conversación es símbolo. El paso de una Irlanda pagana y mítica hacia una Irlanda cristiana que, aún cambiando, conserva ecos. La vieja voz no muere, se transforma. En la próxima parte entraremos de lleno en el otro mundo, en el Cid, en las colinas y en el agua, en esas puertas que se abren con música o con error. Y allí te contaré el viaje de Bran y el precio oculto de la eterna juventud. Volver y descubrir que ya no perteneces. Hay una idea que atraviesa el mundo celta como un río subterráneo. La certeza de que existe otro lugar, paralelo, cercano, casi pegado al nuestro. No es un cielo remoto ni un infierno distante, es un reino vecino. A veces se oculta bajo una colina. A veces duerme bajo el agua. A veces está más allá del horizonte, en islas que solo aparecen cuando la niebla decide. Ese lugar es el Cid. No es solo un sitio, es una condición. Abundancia, música, belleza que no envejece, pero también un precio. El tiempo allí no obedece las mismas reglas. Un día puede ser un siglo. Una risa puede costarte una vida entera al regreso. Ya te hablé de Oisin. Ahora te llevaré a otro viaje, más antiguo, más silencioso, contado como se cuentan las cosas que parecen sueño. El viaje de Bran, hijo de Febal. Bran caminaba cuando escuchó una música. No una música humana, no una melodía de fiesta. Era un sonido que lo dejó inmóvil, como si el cuerpo entendiera algo que la mente no podía nombrar. Quedó en trance, y cuando despertó, tenía en la mano una rama de manzano plateada, con flores blancas. No sabía de dónde había salido. Solo la tenía, como si el otro mundo la hubiera puesto allí para que no pudiera negar lo ocurrido. Entonces apareció una mujer. No llegó corriendo ni llamando. Simplemente estuvo, y su presencia era una invitación. Le habló de una isla donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde el corazón no se rompe por vejez. Le habló de un lugar de alegría constante, de banquetes sin fin, de belleza que no se apaga. Le dijo que podía ir. Bran, como tantos en estas historias, no resistió. Reunió compañeros y se hizo a la mar. El viaje no fue vacío. Hubo encuentros extraños, señales, la sensación de que el océano también tiene puertas, hasta que llegaron a una isla donde la risa parecía salir de la tierra misma. Allí el tiempo se volvió blando. Vivieron lo que les pareció poco, semanas, quizá meses. Nada pesaba. Pero la nostalgia es un anzuelo invisible. Uno de los hombres quiso regresar, y el resto lo siguió. Cuando su barca llegó a Irlanda, vieron costa, vieron hombres, gritaron nombres, preguntaron por tiempos, los de la orilla no entendían. Esos nombres eran antiguos, casi legendarios. Nadie recordaba a Bran, nadie recordaba a sus compañeros. Entonces alguien advirtió lo que siempre advierten los relatos del Cid. No bajen de la barca, no toquen la tierra. Uno de los hombres saltó igual, apenas tocó suelo, envejeció al instante, se hizo polvo, como si el tiempo lo hubiera estado esperando con hambre. Bran entendió, no lloró mucho, no se permitió. Miró a los hombres de la orilla, contó su historia en pocas frases, como quien deja una nota antes de irse. Y volvió a remar hacia el mar, para siempre. Hay una tristeza particular en estos viajes. No terminan con muerte heroica, terminan con desarraigo.
con la certeza de que no se puede volver a casa porque la casa ya no existe como la recuerdas. Por eso el Cid no es solo promesa, es prueba, un paraíso que se cobra el vínculo con lo humano. Y sin embargo, el otro mundo no vive solo en grandes viajes, vive también en criaturas pequeñas, en presagios domésticos, en figuras que aparecen de noche cuando la casa respira lento. En Irlanda, una de esas figuras es el ser solitario que trabaja en silencio, el zapatero diminuto, guardián de riqueza escondida. El Leprechaun no es un personaje alegre de feria. En la tradición más vieja es un artesano solitario, a menudo gruñón, que martilla zapatos como si el sonido fuera contraseña. Si escuchas el toc repetido en un bosque, quizá no sea Rama, quizá sea él, trabajando, guardando su secreto. Dicen que protege tesoros, oro enterrado, reservas antiguas que quedaron cuando los tuatas se retiraron. Muchos humanos intentan atraparlo para obligarlo a revelar dónde guarda su riqueza. Pero el Leprechaun rara vez pierde. Engaña, distrae, crea una grieta en tu atención y desaparece. Y te deja con la enseñanza amarga. La avaricia siempre mira hacia el suelo y por eso no ve lo que se mueve a su lado. Más oscura todavía es la figura que no roba ni lucha, solo anuncia. La Binsi, la mujer del túmulo. No es un demonio, es lamento, es duelo. Su presencia está ligada a linajes antiguos. No llora por cualquiera, llora por familias con raíces profundas, como si la sangre vieja tuviera derecho a un aviso. A veces aparece como joven, a veces como anciana, a veces como lavandera junto al agua, lavando ropa manchada. Su llanto no mata, señala que la muerte ya camina cerca. Es un sonido que no amenaza, duele, y en esa diferencia se entiende algo esencial del mundo celta. El destino puede ser inevitable, pero no por eso es frío. Siempre viene acompañado de pena, siempre deja una voz llorando en algún borde. También está el ser cambiante, impredecible, que puede ayudar o extraviar. El Puka. Se muestra como caballo oscuro, como perro, como cabra, como sombra con ojos vivos. Un día guía a un viajero. Otro día lo lleva en círculos hasta que la noche lo muerde. Después de Samhain, dicen, estropea las frutas que quedan sin recoger. Es una advertencia disfrazada. No dejes asuntos abiertos cuando el año oscuro comienza. Y si cruzamos hacia el norte, a tierras de agua fría, aparece un terror de río, el Kelpie, caballo de crin mojada que atrae a los desprevenidos. Su piel se pega. Quien lo toca no se suelta. Y el agua, entonces, hace lo que el agua sabe hacer cuando se vuelve trampa. En contraste, hay criaturas tristes como las selkies, focas que pueden tomar forma humana al quitarse la piel. Muchas historias cuentan que un hombre roba esa piel para obligar a una selkie a quedarse. Ella vive en tierra, tiene hijos, mira el mar con nostalgia. Un día encuentra su piel y regresa al agua, dejando atrás lo que amó y lo que la ató. No es crueldad, es pertenencia. Algunas almas no son de la tierra. En la próxima parte cerraré este recorrido. Hablaré de los grandes festivales del año, Samhain, Imbolc, Beltane, Lughnasadh, y de los druidas, guardianes del saber. Y terminaré como terminan las noches largas, no con un grito, sino con una idea quedándose en el aire. Para los antiguos celtas, el tiempo no era una flecha, era una rueda. No caminaba hacia adelante como si el futuro fuera conquista. Giraba, volvía, traía lo mismo con otro rostro. Por eso sus grandes fechas no eran simples celebraciones, eran bisagras del mundo, puntos donde la puerta entre lo visible y lo oculto se volvía más fácil de empujar. La rueda del año se marcaba con 4 festivales. No eran iguales. Cada uno tenía su pulso, su olor, su miedo y su promesa. El primero, y el más temido por quienes no lo entienden, era Samhain. Marca el final de la cosecha y el inicio de la mitad oscura del año. No era una noche de monstruos como la pintan después. Era una noche de respeto. Se creía que el velo entre mundos se volvía delgado. Los muertos podían acercarse. Los seres del Cid podían cruzar. Por eso se encendían hogueras grandes.
no solo para ahuyentar, también para guiar. Se dejaban ofrendas de comida como quien reconoce que la vida no se sostiene sola. Y muchos se cubrían el rostro, se disfrazaban, no para jugar, sino para no ser reconocidos por lo que camina del otro lado. En Samhain, la identidad se vuelve vulnerable. Luego venía Imbolc, a mitad de camino entre el corazón del invierno y el despertar de la primavera. Es un festival de luz que regresa en silencio, de leche, de animales que vuelven a parir, de señales pequeñas. Se asocia a Brigid, figura de poesía, artesanía y curación. En Imbolc se encienden velas, se bendicen hogares, se busca la primera claridad sin gritarle al frío. Es un todavía, pero esperanzado. Después llega Beltane, inicio del verano, fuego y fertilidad. Las hogueras vuelven, pero con otra intención: purificar, proteger, bendecir. Se guiaba el ganado entre fuegos para cuidar su salud, como si el humo pudiera negociar con la enfermedad. Beltane es el mundo en flor, el cuerpo celebrando que sigue aquí, que la tierra responde. Y finalmente Lughnasadh, la primera cosecha, gratitud y sacrificio. Su nombre se vincula a Lugh y el festival honra también el trabajo de abrir la tierra para sembrar. Se hacían juegos, carreras, competencias. Se ofrecía pan, grano, fruto. Lughnasadh recuerda que lo que se come no cae del cielo. Alguien lo arrancó del suelo con esfuerzo, y a veces con pérdida. En esa rueda del año, la comunidad se veía, se sostenía, porque la vida rural antigua no era un telón de fondo, era una pelea constante contra el hambre, el frío y la incertidumbre. Y en esa pelea había una clase que no solo rezaba, interpretaba. Los druidas no eran solo sacerdotes, eran jueces, consejeros, médicos, maestros. Guardaban leyes y genealogías, sabían de hierbas, de estrellas, de pactos. Eran el puente entre lo cotidiano y lo invisible. Su poder no venía de un trono, sino del conocimiento. Su formación duraba años. A menudo, en lugar de escribir, memorizaban. No por incapacidad, sino por decisión. El saber debía vivir en la mente, protegido por la disciplina, lejos de manos extrañas. Los druidas celebraban rituales en la naturaleza, no en templos cerrados. Un claro del bosque podía ser santuario, una piedra antigua podía ser altar, porque para ellos el mundo era sagrado en sí mismo. Dos símbolos aparecen una y otra vez asociados a su visión: el roble y el muérdago. El roble por su fuerza y longevidad, por su raíz honda y su copa alta. El muérdago por su rareza, crece sin tocar la tierra, como si perteneciera al cielo. Cortarlo era un acto solemne, con herramientas especiales, en un momento preciso del ciclo lunar. No era simple botánica, era cosmología. Y aquí, en este punto, el relato vuelve a lo que te dije al comienzo. La mitología celta no es un libro cerrado, es un mapa incompleto. Lo que sabemos llega en fragmentos, en manuscritos tardíos, en cantos, en ecos, monjes que copiaron, bardos que conservaron, abuelas que susurraron historias al borde de la cama. Por eso, cuando escuchas estos nombres, Tuatha, Fomorianos, Cuchulainn, Fion o Isin, no estás oyendo un cuento. Estás oyendo un rastro, la prueba de que una civilización puede perder imperios y aún así guardar su alma en relatos. En la próxima parte entraré en el cruce donde mito y crónica se mezclan. El deseo medieval de legitimar reyes con genealogías antiguas, la soberanía como mujer y como tierra, y ese modo celta de entender que gobernar no es solo mandar, es ser aceptado por la isla. Llega un punto en estas tradiciones donde la niebla cambia de densidad. Los dioses se ven menos, los héroes se vuelven recuerdo, y la historia de reyes, de linajes, de pactos firmados con sangre y con tinta, empieza a ocupar el lugar del mito. Pero no creas que el mito se va. El mito no se va nunca. Solo aprende a esconderse en los bordes de la crónica. Los escribas medievales, ya cristianos, miraron hacia atrás y encontraron un país lleno de relatos que no podían borrar sin borrar también la memoria del pueblo. Así nació una operación delicada: conservar pero domesticar, registrar pero reinterpretar.
poner orden donde antes había canto. Ahí vuelve a aparecer el Lebor Gabála Eren, ese libro que intenta encajar a Irlanda en una gran narrativa del mundo, una cadena que llega hasta la tradición bíblica. Las oleadas de invasores, los nombres antiguos, los sucesos imposibles. Todo es puesto en fila, como si la línea del tiempo fuera una cuerda recta. En esa versión, los Tuatha Dé Danann dejan de ser dioses y pasan a ser hechiceros, una tribu poderosa. Los antiguos comienzos se conectan con descendencias lejanas, y lo que antes era misterio se vuelve genealogía. No era solo un gesto religioso, era política, porque en la Irlanda medieval un rey no gobernaba solo por espada, gobernaba por raíz. El linaje era legitimidad. Poder decir «mi sangre viene de» era una manera de convertir el trono en destino inevitable. Los bardos y cronistas eran guardianes de esa raíz. Su palabra podía elevar a un clan o hundirlo en vergüenza. En un mundo donde la memoria era arma, el poeta era casi un juez. Y en medio de esa mezcla de mito e historia sobrevive una idea de belleza feroz. La soberanía como entidad viva, no como documento, no como corona, no como decreto, como mujer, como tierra, como pacto. La tradición habla de la dama soberana. Irlanda no era solo un territorio, era una presencia, una fuerza femenina que decide quién puede reinar, y esa decisión no se expresa en votos ni en asambleas, se expresa en una escena simbólica que se repite con variaciones. Un aspirante al trono encuentra a una mujer, a veces anciana y áspera, a veces temida, a veces despreciada. Si el hombre la acepta, si no la rechaza por su apariencia, ella se transforma en joven hermosa. Y esa transformación es la tierra volviéndose fértil, el reino volviéndose próspero. Si el rey es mezquino, injusto, arrogante, la mujer permanece vieja. Y la tierra, entonces, permanece estéril. Esta idea es un filo escondido. El poder no es solo derecho, también es responsabilidad ante la isla. El rey no manda sobre la tierra lo tolera o lo expulsa. En esa visión, la realeza se parece menos a dominación y más a matrimonio simbólico. Un acuerdo, un equilibrio. Por eso tantas historias insisten en lo físico, en lo íntegro, en lo completo, no como obsesión superficial, sino como lenguaje ritual. El cuerpo del rey refleja el estado del reino. Un rey marcado anuncia un mundo marcado. Un rey justo trae estación amable. Un rey roto trae hambre. Y mientras Irlanda convertía mito en crónica, en otra orilla del mundo celta, Gales guardaba sus relatos de otra manera. Allí, el gran compendio es el Mabinogion, una colección de cuentos que no buscan ordenar el pasado como un calendario, sino mostrarlo como sueño. Metamorfosis, viajes al otro lado, castigos extraños, pactos con lo invisible. En el Mabinogion, el otro mundo no es tanto un reino subterráneo como una dimensión que se cruza con el camino diario. Un príncipe puede encontrarse con perros blancos de orejas rojas y por ese detalle quedar envuelto en una deuda con un señor del más allá. Una mujer puede ser hecha de flores, perfecta, y aún así traicionar, porque el amor no se fabrica. Las historias galesas son distintas en tono, más oníricas, menos militares, pero igual de crueles cuando el destino cobra. Y a través de Gales, la figura de un guerrero antiguo empieza a transformarse con los siglos. Arturo. Al principio no rey de corte perfecta, sino comandante de batallas. Con el tiempo, el relato lo viste de maravilla. Y junto a él aparece el bardo profeta que se vuelve mago. Myrdin, raíz de lo que más tarde llamarán Merlín. Lo mismo ocurre con Taliesin, el poeta que no es solo poeta, sino guardián de visión, figura donde palabra y poder se confunden. Así se construye el puente, mito que se convierte en tradición literaria, tradición que se convierte en leyenda europea, y leyenda que siglos después la gente cree haber conocido siempre, aunque haya cambiado de forma muchas veces. En la próxima y última parte cerraré este recorrido. Volveré al inicio, a la idea de que estas historias sobrevivieron porque fueron contadas, no porque fueran grabadas en piedra, y terminaré como termino yo, susurros del pasado.
cuando la noche ya está lista para cerrar los ojos, dejando una última frase suspendida, como una rama de manzano plateada en la mano de alguien que despierta sin saber por qué. Hemos caminado por una tierra que no se deja medir con reglas simples. Empezamos en costas cubiertas de bruma, donde los pueblos llegaban como llegan las mareas, y donde la isla parecía aceptar y expulsar con la misma calma. Vimos a los primeros en levantar hogar y a los primeros en perderlo todo. Vimos a los Partolón sostener su orden durante 300 años hasta que una plaga borró su nombre del suelo. Vimos a los Nemedianos alzarse contra el tributo imposible y luego desaparecer bajo una inundación que no preguntó por valentía. Vimos a los Firbolg organizar la tierra en 5 reinos y resistir con honor una guerra que ya estaba inclinada. Y entonces llegó la niebla de los Tuatha de Danann, 3 días y 3 noches, como si el cielo hubiera decidido escribir sobre la isla. Llegaron con 4 tesoros, cada uno una idea hecha objeto. La piedra que legitima, la lanza que arde, la espada que no falla, el caldero que no se vacía. Vimos a Nuada ganar y perder en el mismo gesto. Vimos a un rey obligado a renunciar por un corte, porque en ese mundo la soberanía exigía cuerpo íntegro. Vimos a Bres gobernar mal y abrir una puerta al caos. Vimos a Lugh, maestro de todas las artes, convertir estrategia en salvación y derribar al ojo mortal en el instante exacto. Y también vimos que el caos no muere, se repliega, se esconde, espera. Cruzamos luego hacia la era humana, donde la guerra ya no tenía forma de choque divino, sino de orgullo. Allí el Ulster fue herido por una maldición y un joven sostuvo la frontera solo. Cuchulainn, marcado desde niño por una promesa. Vimos su frenesí volverse tempestad, y vimos la herida más amarga. El duelo de 4 días y 4 noches, donde un amigo fue convertido en enemigo por una reina que conocía el peso del honor. Después, el tono cambió. El ciclo feniano nos llevó a bosques y hermandades, a pruebas, a poemas, a Fionn adquiriendo sabiduría por un accidente mínimo, un pulgar quemado y un sabor que abrió el mundo. Vimos el amor volverse persecución en la huida de Diarmuid y Grain, y vimos la amargura haciendo su trabajo lento, dejando caer el agua entre los dedos hasta que ya no quedara tiempo. Y entramos al otro mundo, al Cid, a esa puerta que no está lejos, solo está oculta. Vimos que la eterna juventud no es regalo limpio, es desarraigo. Oisin volvió y el tiempo lo devoró en un instante. Bran regresó y vio cómo un compañero se hacía polvo al tocar la tierra. En esas historias, la magia siempre cobra, no por maldad, por equilibrio. Luego miramos criaturas, presagios y sombras. El artesano solitario que guarda riqueza, la mujer del túmulo que llora antes de la muerte, el ser cambiante que a veces guía y a veces extravía, el caballo de agua que atrae y ahoga, la foca que ama y vuelve al mar. Todo eso no es decoración, es una manera de decir que la naturaleza no está afuera. Está viva y conversa con la gente si la gente sabe escuchar. También recordamos los grandes puntos del año, Samhain, Imbolc, Beltane, Lughnasadh, 4 bisagras donde el mundo gira y el velo se afina. Y vimos a los druidas como guardianes de un saber que no se guardaba en papel, sino en memoria y disciplina. Y al final llegamos al cruce medieval, donde monjes y cronistas intentaron ordenar el pasado, unirlo a nuevas genealogías, convertir dioses en hechiceros y hacer del mito un argumento político. Pero incluso allí, la esencia se resistió. La tierra como soberanía, la legitimidad como pacto, el rey como reflejo del reino. Todo esto, y aquí está el punto que no quiero que se pierda, no sobrevivió porque fuera seguro, sobrevivió porque fue contado. Estas historias no están hechas de mármol, están hechas de voz. Se transmitieron en noches largas, en salones con fuego bajo, en caminos, en casas donde alguien sabía un verso y otro completaba la línea. Pasaron de garganta en garganta, se mezclaron, cambiaron, se rompieron, y aún así siguieron. Por eso, cuando alguien te diga que la mitología celta es una sola cosa, una sola versión, una sola lista de nombres bien ordenados,
Recuerda lo que te he susurrado desde el inicio. Es un mosaico. Y en un mosaico, la ausencia también habla. Yo soy susurros del pasado, y no te ofrezco una verdad cerrada, sino una puerta entreabierta. Porque quizá lo más celta de todo esto no sea un héroe, ni un dios, ni un monstruo. Quizá sea esta idea, que el mundo visible no es el único, que hay otra capa, una vibración, un lado oculto que se toca con música, con respeto o con un error pequeño. Y si esta noche, antes de dormir, sientes que una parte de estas historias se queda contigo, no como información, sino como eco, entonces la rueda ha girado una vez más, y el pasado por un instante no estuvo muerto, solo estuvo hablando en voz baja.